Una vez más los invito a inclinar su rostro para pedir la dirección de nuestro Señor. Te rogamos, Señor nuestro, que a través de tu Espíritu Santo nos hables, nos motives, nos animes en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras inquietudes, que tú nos hables. Rogamos que tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que al salir podamos salir nutridos. En Cristo Jesús es lo que pedimos. Amén. Tomen, ocupen sus lugares. A la par de la lectura de Josué, me gustaría leerles otro texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, que es un texto muy cercano a Josué capítulo 21. Se escribe prácticamente en la misma época, casi bajo las mismas circunstancias, y les quiero leer. Dice así: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y del heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cajuar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Esto es en Deuteronomio capítulo 18. Creo que es un texto que lo hemos leído en algún momento, al igual que el libro de Josué. Josué mismo, creo que rescatamos muchos elementos de la familia, sobre todo ese texto que viene en nuestros boletines, yo y mi casa serviremos al Señor. Creo que es uno de los textos famosos, tradicionales, que siempre, cada vez que nosotros reflexionamos acerca de la familia, lo ocupamos como un texto base. Pero así también el libro de Josué, detrás de las principales narrativas que le hemos puesto o que le hemos atribuido y que ha dado mucho de qué hablar, como la situación militar, la crueldad que viven las ciudades, que serán conquistadas por el pueblo de Dios. A veces ahí encontramos un Dios un tantito oscuro, ¿no? Donde le pide al pueblo: conquistarán, tomarán a la fuerza estas ciudades, y para que posteriormente, lo que hemos encontrado en Josué 21, posteriormente, ya que hayan tomado esas ciudades, esos territorios, se lo van a repartir, ¿sí? Entre 12, según el número de las tribus de Israel. Bueno, dentro de todo ese discurso hay elementos muy importantes, valiosos para la vida del ser cristiano de hoy. A veces lo poco común de nuestras lecturas del texto sagrado es hablar precisamente de las familias que van componiendo el discurso, ¿sí? El libro de Josué está compuesto por varias vidas, tanto de un individuo como de familias, ¿sí? Está el caso de Josué, dando un ejemplo de la persona, pero también se puede hablar de historias de familias, en este caso como el que veremos, el de los levitas. Y como les decía, la narración bíblica se compone a partir de personas, ¿sí? De individuos, de familias. Y cada vez que nos acercamos a los primeros libros del Antiguo Testamento, hablamos
de las tribus de Israel. Y cada vez que hablamos de las tribus de Israel, hablamos de una forma genérica, ¿sí? Muy pocas veces nos acercamos a hablar de las tribus de Simeón, de las tribus de Dan, de las tribus de Neftalí, o en este caso las tribus de Levita, que son grupos que tienen su propia historia, ¿sí? Cada vez que nosotros leemos los primeros libros del Antiguo Testamento y decimos el pueblo de Dios, ¿sí? O el pueblo de Israel, o las tribus de Israel, a veces podemos caer en ese riesgo de pensar de que todos los clanes, de que todas estas familias eran iguales, que actuaban y que tenían un objetivo en común, ¿sí? Cada una de las familias o clanes que posteriormente van formando y lo que nosotros conoceremos como el pueblo de Israel, tienen características propias. Y viene el caso, entonces, reafirmar el título pensado para el tema de la predicación de este día en Amishadai, ¿sí? Familias especiales, el caso de los levitas. Es así donde nosotros, en esta lectura que hacemos de los levitas, podemos identificar las características propias de una familia, de una persona, y comprender cómo Dios, en esa singularidad, en esa particularidad, actúa día con día, bendiciendo, por supuesto, a esa familia, pero para que esa familia también sea bendición para algo más grande, en este caso, el pueblo de Israel. Seguramente, no solo yo, nos hemos dado cuenta que el concepto de familia en estos tiempos está cambiando, ¿no? Ahora ya no sabemos cuáles son los modelos familiares. Yo creo que incluso nos acercamos al texto bíblico y encontramos varios modelos de familia desde el punto de vista bíblico. Y las formas de ser familia en nuestra sociedad hoy, pues prácticamente son cuestionadas en muchos casos, ¿no? Sí, ahora tenemos nuevas experiencias, nuevas creencias, nuevas concepciones de hacer una familia. Y no es nada nuevo. Desde el Antiguo Testamento, con los levitas, sucedía algo similar. Por supuesto que en el pueblo de Israel, ahí era más estable un núcleo familiar, una base familiar, y en esa base familiar se iban agregando otros grupos que no tenían nada que ver con ser familia, con tener la misma sangre, pero habían experiencias de inclusión, de reconocimiento a tal grado de sentirse parte de una familia, ¿no? Pero ¿quiénes eran los levitas? Posiblemente se ha hablado mucho o poco de los levitas y se sabe muy poco, ¿sí? El caso de los levitas, según la genealogía que nosotros encontramos en Génesis, viene de la tribu de Leví. Inicialmente aparece un poquito ahí complicado porque aparece junto con Simeón como una tribu unida y que posteriormente se va separando de Simeón y va conformando lo que nosotros conocemos hoy, una tribu sacerdotal, sin posesiones territoriales, tal como lo declara Deuteronomio 18, que hemos leído. Históricamente, los levitas era un pueblo, una tribu pequeña, una familia pequeña. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Su caso en el Antiguo Testamento a veces se ve opacado. Su presencia es ensombrecida por una tribu más grande, por Simeón. Y por tratarse de un clan pequeño, con el paso del tiempo tuvo que hacer frente a las demás clanes, exigiendo en muchas ocasiones que fueran reconocidos como tal, como una familia diferente, una familia especial. Muy pronto, ante las presiones sociales y sobre todo conociendo un poquito lo que sucedía en el tiempo del exilio y después del exilio, sobre todo habían presiones político-religiosas, se fundieron con el grupo de Judá.
cuando todo el territorio del sur, el reino del sur, es conquistado, es dominado por la tribu de Judá, que era una tribu más grande, más poderosa, y por ser una tribu guerrera, ¿sí? Por eso cada vez que oímos con nuestros hermanos pentecostales, ¿no?, hablar de la tribu de Judá, se están refiriendo a un grupo guerrero. Jehová es nuestro guerrero, se están refiriendo a un Dios guerrero. Y los levitas eran unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Ante estos, pues al final de cuentas, fueron dominados. Fueron dominados. Las tribus, familias pequeñas, se vieron absorbidas. Y por supuesto que tanto la familia de Leví, de Simeón, Kenitas y otras tribus pequeñas, tenían su propia historia. Pero ante un proyecto como la de Judá, de querer hacer uno solo, ¿sí?, de hacer una nación grande, de homogenizar la religión, de homogenizar el pensamiento, Judá no hace más que integrarlos a su proyecto. En ese sentido, los levitas desaparecen. Desde los primeros tiempos israelíticos, cada una de las tribus estaban conformadas por relaciones consanguíneas. Y el caso de los levitas no era la excepción. Y aquí viene lo interesante de los levitas. Y seguramente nos vamos a identificar muchos de nosotros. Por ser una tribu sacerdotal, muchos sacerdotes rurales de otros clanes se agregaron a este lazo familiar. No tenían nada que ver con los levitas. Pero porque eran sacerdotes, ¿sí?, les llamaba la atención y decían, no, yo quiero ser levita, ¿sí? Entonces, surge un lazo que no se funda a partir de relaciones de parentesco, sino a partir de esta identificación de oficios. Yo creo que en muchos casos nos podríamos identificar con eso, ¿no? Tal vez no porque él o aquella sea mi hermano de sangre, pero me identifico. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo proyecto. ¿Por qué? Porque nos identificamos en nuestro quehacer. Yo soy médico y mi familia son los médicos, por ejemplo, ¿no?, en mi lugar de trabajo. Entonces, es una forma de hacer familia, es una forma de inclusión. Entonces, eso es lo que estaba pasando con los levitas. Otra característica del pueblo de Israel en general es que el pueblo en sí, el pueblo de Israel, era una sociedad estratificada. Y dentro de esa sociedad estratificada había una casta sacerdotal, que también había niveles. No era lo mismo ser un sumo sacerdote que levita, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se conformaba por estratos sociales, y esta es la razón de que exista una historia un tanto oscura entre sacerdotes y levitas. Los levitas constituían una clase social específica. Los textos de Josué, claramente, ¿sí?, que son los textos más antiguos, como Deuteronomio, y a los levitas se les llama simplemente sacerdotes. Pero en una época más tardía, como en Ezequiel, los levitas no pertenecen o no pertenecían necesariamente al orden sacerdotal, sino a un cierto grupo del clero menor. Como dice en Números 16, 4, 11, este clero menor, este grupo pequeño, estos servidores del templo, buscaban ampliar sus competencias. Y para la época del exilio, del poxexilio, sacerdote y levita ya no era lo mismo. Los levitas estaban dedicados a un ministerio auxiliar para los sacerdotes, y esta es la imagen generalizada que se tiene de los levitas hasta el día de hoy. Desde antes de Israel, desde antes que se consolidara como una nación, las tribus, cada una de las tribus disponían de un santuario propio. Es decir, cada tribu tenía donde adorar a su Dios. Y cada tribu se encargaba en erigirlo y mantenerlo debidamente.
Estos centros de culto no estaban sometidos a ninguna autoridad. Más bien, el poder y el prestigio de la tribu eran los factores que elevaban la importancia de un santuario. ¿Sí? Recordemos, aparte del santuario en Jerusalén, otro de los más importantes en esta primera etapa del pueblo de Israel como tribus era la de Betel. Allí había otro santuario. Entonces los levitas, la función principal de los levitas radicaba en estos santuarios. Los levitas eran los servidores, los encargados de transportar y montar el tabernáculo. Ellos estuvieron al cuidado del arca de la alianza del Señor. Se encargaron, fíjense, toda esta responsabilidad que había en los levitas. Se encargaron del cuidado de la ley y de todos los concejales de Israel. Los levitas, junto con Moisés, impusieron al pueblo la observancia de la ley deuteronómica para que sea leída cada celebración litúrgica. Es muy hermosa esos mandamientos en Deuteronomio 27, 9, 26. Ojalá la puedan leer. Pero eso era leído cada 7 días. Cada vez que tenían una celebración litúrgica, se tenía que leer ese texto, esos mandamientos. Y otra función de los levitas, gracias a los levitas, por ejemplo, el rey Josías puede llevar a cabo su reforma. Recordemos el texto, dice que encontraron un rollo con un ejemplar de la ley ahí abandonado entre los rincones del templo, ¿sí? Y la labor de los levitas era precisamente que se habían encargado en preservarla. Más tarde, cuando se institucionaliza la religión y el culto, sobre todo en la época de Josías, los sacerdotes levitas tienen que retirarse de los santuarios alternos, trasladarse a Jerusalén, a emplearse con funciones secundarias. Y en esta época se da una confusión ya entre sacerdotes y levitas. Deuteronomio 18. Recordemos un poquito lo que acaba de leer. De que los levitas no tendrían herencia, de que dependerán al 100% del Señor por estar al servicio de su persona, y de que sus hermanos de todas las tribus deberían hacerse cargo de ellos. Y que si un levita venía de provincia, por ejemplo, un levita residente, dice, en cualquier otro poblado de Israel, se trasladara a otro lugar, dice, podría servir personalmente a su Señor, su Dios, como el resto de los que estuviesen allí. Podríamos decir ahorita, bueno, era una visión un tanto utópica, pues la realidad se estaba dando de forma distinta. Y al final de cuentas, al parecer, lo que estaba sucediendo es que para los levitas, como decimos hoy con nuestro lenguaje, no había chamba. ¿Sí? Para los levitas no había chamba. Lo que planteó Dios en un principio, pues es hermoso, ¿no? Los levitas no tendrán heredad. Ellos vivirán de lo que les dé el pueblo. ¿Sí? Pero al final de cuentas, la historia, la experiencia de vida de los levitas era otra. Llegaban a Jerusalén y le decían, ¿sabes qué? No hay lugar. Está ocupado. ¿Sí? Entonces comenzaron a realizar labores secundarias. No todos los levitas que provenían de los santuarios de las provincias no podían encontrar trabajo, no encontraban trabajo en el templo de Jerusalén. Por ejemplo, en Reyes 12 se le reprocha al rey Jeroboam de haber puesto sacerdotes a gente de la plebe que no pertenecía a la tribu de Leví. Era evidente, hermanos y hermanas, que dentro del templo habían luchas de poder. Habían luchas entre sacerdotes y las familias levíticas. Otro ejemplo, el sacerdocio de Sadoc, ante la presencia de tantos levitas en Jerusalén, él tiembla, ¿sí? Y no cede el lugar que ocupaba. Josías entonces tiene que hacer una reforma. ¿Cuál es la reforma? No
de que los levitas no fueran ya sacerdotes, sino servidores del templo. De esta forma, lo que hace Josías es sustituir a todos los servidores del templo, de menor, no sé cómo decirlo, los que atienden, los porteros, los que hacen limpieza. Todo eso lo hacían los extranjeros. Pero a partir de que se busca nacionalizar la religión, de que sea una religión, un centro de culto en Jerusalén, entonces todos los levitas tienen que venir a Jerusalén, pero no hay trabajo para ellos. Entonces, ¿qué hace Josías? Pues que ellos ocupen el trabajo secundario en el templo en vez de los esclavos extranjeros. Posteriormente, Nehemías tuvo una preocupación por el santuario de Jerusalén. Los levitas, si aún quedaban, no pudieron permanecer en el templo porque las provisiones no eran suficientes. Abandonaron el santuario. La causa es que no se habían entregado ofrendas en suficiente cantidad. Nehemías tuvo que nombrar una comisión especial para organizar una justa distribución de las ofrendas que llegaban al templo. ¿Sí? Si nos damos cuenta, son problemas fuertes que estaba sucediendo al interior del templo. Y un templo en donde nosotros creemos que es el espacio santo en donde Dios se debía manifestar con Israel. Con la reforma de Josías, las tribus deberían reservar. Ahí cambia todo el panorama de Deuteronomio 18. Con Josías, las tribus deberían reservar, los 11 restantes deberían reservar una especie de terreno sagrado y en él acotar para los sacerdotes y para los levitas una parcela. Allí los sacerdotes podían edificar sus casas, podían encontrar pasto para su ganado, los levitas tendrían derecho incluso a una propiedad estable donde podían practicar la agricultura. Estas disposiciones, si nos damos cuenta, hermanos, contradecían claramente la antigua regla levítica de Deuteronomio 18. Esta reforma afectó en gran medida a los levitas a tal grado que desaparecieron. Y esa va a ser la lucha de Jesús en el Nuevo Testamento. Luchar contra estos grandes, fuertes y santos que se creían los sumos sacerdotes. Por supuesto que en la época de Jesús todavía existían unos cuantos levitas, pero eran servidores secundarios. Y esta es la razón de que Josué 21, nuestro texto, hable de localidades en donde debía residir algunos miembros de las familias levíticas y por consiguiente sacerdotes. En esta lista que aparece una concentración de sacerdocio muy grande en la región de Jerusalén. Mientras que en Hebrón, donde había otro santuario, no se menciona ninguna residencia sacerdotal. En Betel también existe un vacío. Y se puede ver ahí una consecuencia de las medidas de Josías, que despojó de sacerdotes levitas el resto del pueblo para concentrarlos en Jerusalén. Este acto, como dijimos, contradice el Deuteronomio. Deuteronomio, al parecer, deseaba que en todo el territorio de Israel existieran servidores de Dios. ¿Y qué hace Josías? Los concentra cerca del templo de Jerusalén. Ante lo que se ha dicho, entonces, ¿cuál es lo especial de la familia de los levitas? ¿Dónde radica lo especial de esta familia sacerdotal dentro de la historia de este gran pueblo de Israel que fue? Hermanos, hermanas, nosotros sabemos hasta el día de hoy que cada una de las familias que conformamos y en ese momento que conformaron el pueblo de Israel tenían una función y un papel único que desempeñar. Así como nosotros hoy día. Dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Pablo mismo dice, el cuerpo de Cristo es un miembro. Cada uno de nosotros conforma una parte de ese cuerpo. No todos somos cabezas, no todos somos pies, no todos somos ojos.
Si todos fuéramos cabezas, pues no tendría sentido, ¿sí? Todos ejercemos una función distinta. En el Antiguo Testamento sucede lo mismo. Algunas familias eran guerreras, otras familias agricultoras, ganaderas, y en el caso de los levitas ejercieron una función única para la sociedad. Su trabajo consistía, ya mencioné algunas, preparar, cuidar, transportar el santuario del Señor, así como velar, cuidar y preparar el culto. Los levitas se encargaban de los rituales de purificación y los ritos de la dedicación. No era cualquier cosa, no era cualquier oficio, no era cualquier trabajo. La familia levítica adquiere su importancia desde este punto de vista. A esto nos desafía, espero que los desafíe al igual que a mí en este día. Adquiere un punto de vista, su importancia desde un punto de vista teológico, sí, pero yo creo que adquiere más desde el punto de vista histórico y existencial. Sobre todo existencial. Los levitas tenían una carga, literalmente una carga. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que el pueblo de Israel viviera o vivía en medio de las angustias, en medio de las luchas, en medio del gozo, los levitas tenían que preparar algo especial. ¿Cuál? Preparar el espacio de Dios, preparar el lugar de Dios, en donde Dios gratuitamente, a través de la organización del culto, Dios es accesible y disponible para el pueblo de Israel. Este es el desafío de las familias cristianas, de las iglesias, de las comunidades cristianas de hoy. No es cualquier cosa, y ahí radica lo especial de los levitas. Así como en los levitas depende en gran medida, ¿sí?, que también nosotros, de cómo organizamos, cómo preparamos y cómo cuidamos el culto. Y les voy a poner algo más difícil, hermanos. El Nuevo Testamento dice que nuestro cuerpo como tal también es un templo. Entonces depende también en cómo nosotros vivimos y asumimos nuestra vida cristiana, depende la presencia de Dios que sea realidad en nuestra sociedad actual. Uy, qué trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el culto, porque el templo está interesado en nada más y nada menos que en esa presencia de Dios. Cuando nosotros venimos al culto, decimos, quiero estar ante la presencia de Dios. Y creemos que Dios se manifiesta en nosotros en nuestros cultos. ¿Sí? Ya desde el Sinaí, el Señor, al autorizar el tabernáculo, el culto, promete a través de Moisés que al erigir un santuario, Él habitará entre ellos. Lo que condiciona la presencia real de Dios, la propia vida de Dios en medio de Israel, es el cuidado y la organización del culto. Y esto es exageradamente maravilloso y único en la experiencia de vida de los levitas. Para lograr eso, los levitas debían tener cuidado en la construcción del tabernáculo. Ahora sí que si hay una familia perfecta
en las cosas que se ha de realizar para Dios eran los levitas. Desde la limpieza, desde el orden del culto, desde los cantos, todo tendría que ser perfecto, pero no solo perfecto. Posiblemente la perfección le podía salir cualquiera. Hay un principio muy nuestro como iglesia presbiteriana, y que Calvino lo decía en muchas ocasiones, sobre todo, y de ahí lo toma de hecho, sobre todo habría que hacerlo bien. Hacerlo bien. Ya le decimos, pues es para Dios, ¿no? A ver cómo sale. No. Porque es para Dios, hay que hacerlo bien. Los levitas, por más que fuera una familia pequeña con riesgo a pasar desapercibida, que fueran personas dotadas de un grado menor de santidad que los sacerdotes exclusivos del templo, lucharon enérgicamente por mantenerse y cumplir con esa función. Los levitas se decían, por más que seamos insignificantes para estos sacerdotes, pero nuestra función es hacer realidad la presencia de Dios a través del cuidado del templo, a través de la organización y cuidado del culto. Esa era la preocupación y ocupación levítica en medio de cualquier circunstancia. Si el pueblo estaba en guerra, los levitas, por más que tuvieran dolores, por más que estuvieran tambaleándose, tenían que ofrecer un culto bien hecho, bien realizado, bien estructurado, para que Dios se manifestara en medio del pueblo. El desafío hoy para nuestras familias, ya que creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, tal como también leímos en la primera carta de Pedro, ¿sí? El desafío de hoy para nuestras comunidades de fe, que también es una forma de ser familia, es la producción de la presencia de Dios en un contexto hostil como el nuestro. ¿Cómo hacerle? ¿Sí? El culto que organizamos o que organicemos, el culto que arreglemos, el culto que le damos cuidado, debe estar interesado únicamente en condicionar. Y lo digo así, hermanos y hermanas, condicionar, no acondicionar, condicionar, en producir la presencia real de Dios. Nosotros como cristianos, nosotros como la familia de Dios, condicionamos la presencia real de Dios en nuestro hoy. ¿Por qué condicionamos? ¿Por qué no acondicionar? Porque acondicionar es lo más fácil. Pues le muevo aquí, pongo algunos elementos aquí, bueno, ya quedó bonito para cuando venga el Señor. No, la condición es distinto. Recordemos aquella palabra, ¿no?, de Jesús en Mateo 16, 19. Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice a Pedro, ¿no? Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en la tierra. Y ahí entra la función, nuestra función de hoy. Por eso los levitas eran tan especiales. Así como nosotros hoy día, creo que somos los nuevos levitas, nuestras familias son los nuevos levitas, nuestra iglesia son los nuevos levitas para nuestra sociedad. Si somos una familia pequeña, hermanos y hermanas, familia con sus altas, con sus bajas de repente, familias que a veces estamos en procesos de cambios, o pasando a esta comunidad, a veces de repente nos sentimos como una comunidad pequeña que pasamos muchas veces desapercibidos. A pesar de eso, hermanos y hermanas, que la vida de los levitas nos mantenga, nos motive a mantenernos firmes, a levantarnos y decir, aquí estamos, buscamos ser reconocidos como tal,
porque tenemos algo que ofrecer. Somos servidores legítimos del Dios único. No somos perfectos o santos como puede que otros lo sean más que nosotros. Pero que tengamos esa convicción, hermanos y hermanas, que somos una familia especial. Una familia especial donde la sociedad puede encontrarse con Dios, porque somos una familia que incluye y sobre todo una familia que ama. Pero que además nosotros, así como los levitas en su servicio secundario, por decirlo de alguna forma, en el templo, que nosotros también nos sintamos mediadores entre aquel que es santo y nuestra sociedad dolida, imperfecta, pecadora. Que nosotros seamos los mediadores. Qué hermosa tarea. Desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, es una hermosa tarea, una tarea privilegiada, condicionar por medio de lo que hacemos en nuestro ámbito litúrgico, en nuestro culto, en nuestra vida, que la presencia de Dios sea real en un mundo dolido y necesitado como el nuestro. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos levante, por muy pequeño que seamos, por insignificante que seamos, que Dios sea quien nos levante y diga: en México hay una esperanza, y ojalá esperanza nosotros la traigamos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos ser levitas, queremos ser hombres y mujeres a tu servicio. Sabemos que a través de tu palabra, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nosotros tenemos una gran labor, una enorme carga. Así como un día le dijiste a Pedro: lo que tú atares o lo que tú desatares, así será en el cielo. Sabemos que esa responsabilidad también es nuestra y rogamos que nos ayudes. Que traigamos palabras de esperanza, que traigamos promesas buenas para nuestra sociedad, para nuestra familia, para en donde nosotros estemos. Es nuestro deseo y queremos servirte de esa forma. En Cristo Jesús. Amén. Amén.